Izuku nunca había estado en una ferretería. Probablemente se debía a que había crecido sin padre. Su madre siempre contrataba a un manitas para cualquier arreglo en casa, y este siempre traía sus propios materiales. Por eso, Izuku nunca había tenido motivo para entrar en una tienda así, y por eso ahora estaba paralizado en la entrada, sin saber por dónde empezar. Algunos empleados empezaron a mirarlo extrañados, probablemente preguntándose por qué un chico con uniforme de secundaria miraba fijamente la tienda como si fuera un laberinto que iba a devorarlo vivo. Así que Izuku se obligó a caminar y empezó a deambular sin rumbo, intentando mirar discretamente los letreros. No era culpa suya que la tienda fuera tan grande e intimidante. Vale, tenía un objetivo cuando entró, ¿no? Ah, sí, la pipa. Después de la pelea con esos villanos drogados la semana pasada, decidió que necesitaba perfeccionar su arsenal. Las clavijas funcionaron de maravilla los primeros segundos, pero se rompían con demasiada facilidad, y que mamá aún no se hubiera dado cuenta de que faltaban en el armario no significaba que pudiera seguir cogiéndolas hasta que desaparecieran. ¿Y si mamá quería usarlas para otro proyecto? Bueno, en fin, con suerte la tubería no se rompería tan fácilmente y no debería ser tan difícil de comprar, ¿verdad? Pero ¿en qué sección se suponía que debía ir? Fontanería sonaba prometedor. Fontanería usaba tuberías, no. Izuku se esforzó por no darse una palmada en la frente por su propia estupidez, ya que no necesitaba darles al personal más motivos para dudar de su cordura. Claro que Fontanería usaba tuberías, de verdad era tan tonto como decía Kak-chan, no. Dobló por el pasillo y empezó a mirar a su alrededor, intentando desesperadamente fingir que sabía lo que hacía. ¿Por qué había tantas tuberías? ¿Y por qué eran todas tan largas? No buscaba un bastón, quería algo que cupiera en su bolsillo. Finalmente encontró una tubería de cobre que parecía lo suficientemente corta como para ser prometedora. Cogió un trozo y empezó a pasarlo de una mano a otra. Era ligera, pero se sentía bastante cómoda. ¿Puedo ayudarte en algo? Izuku soltó un grito y dejó caer la tubería, que rebotó contra el suelo con un fuerte estrépito. Sintió que se le calentaban las mejillas y se giró hacia el empleado, que lo miraba con gesto de disculpa. El chico tenía casi su misma edad y el pelo rubio, casi tan brillante como el delantal rojo de su uniforme. Lo siento, amigo, dijo el empleado. Se supone que debemos ofrecer ayuda y asesoramiento a quienes nos visitan. No es que yo sea un experto, solo trabajo a tiempo parcial, pero si quieres puedo ayudarte a encontrar a alguien que sí lo sea. Izuku no creía que ninguno de los empleados fuera experto en justicia por mano propia. No, gracias, solo estoy mirando. Si me dices cuál es tu proyecto, probablemente pueda orientarte en la dirección correcta, ofreció el chico. Es solo un pasatiempo. Izuku miró la pipa de cobre, que seguía olvidada en el suelo. Le parecía demasiado llamativa, como un recordatorio físico de lo inútil que era. No solo no sabía qué tipo de pipa comprar, sino que además había logrado dejar caer una estrepitosamente a los pocos minutos de llegar a la tienda. ¿De verdad que era un idiota? No. El empleado siguió su mirada hacia abajo y sonrió tímidamente. Lo siento, amigo, normalmente lo agarraría y lo volvería a colocar, pero, rió nerviosamente, en realidad no debería manipular ningún material conductor. Por primera vez, Izuku se fijó en el patrón de rayos negros en el cabello del empleado. Oh. Tienes un don de electricidad. ¿Sí? El empleado sonrió radiante. Por cierto, me llamo Kaminari. Mucho gusto. Izuku se inclinó y recogió la tubería. Es muy inteligente de tu parte trabajar aquí con tu peculiaridad. Seguro que estás aprendiendo un montón de cosas sobre circuitos y electricidad. Los ojos de Kaminari se abrieron de par en par. Guau, ni siquiera lo había pensado, tío. Solo quería ahorrar algo de dinero para el instituto. Me pregunto si alguno de los chicos de la sección de electrónica estaría dispuesto a enseñarme. Seguro que sí, dijo Izuku con una sonrisa. Buena suerte. Gracias, tío. Sonrió Kaminari. Y mucha suerte con tu proyecto. Izuku asintió y vio marcharse a Kaminari antes de volver a mirar la pipa que tenía en las manos. La examinó y frunció el ceño al ver unas pequeñas abolladuras de cuando se le cayó.
El cobre probablemente era muy bueno para las pipas tradicionales, pero parecía demasiado blando para lo que Izuku tenía en mente. Sería un verdadero engorro tener que reparar las abolladuras de sus armas todas las noches, lo que lo dejó de nuevo en el punto de partida. Si el cobre no servía, ¿qué otros metales había? Había varios tipos de plástico y tubos de PVC, pero probablemente se romperían igual que las clavijas, así que no perdió mucho tiempo en esa sección. Finalmente, vio una sección con tubos negros que indicaban que eran de hierro. Cogió un trozo más corto y parecía lo suficientemente pesado como para golpear. Casi lo dejó caer para asegurarse de que no se abollara, pero la vergüenza que había pasado la primera vez había sido enorme y eso que había sido un accidente. Escogió dos piezas idénticas, lo suficientemente gruesas para sujetarlas cómodamente y de unos 30 centímetros de largo. Le costaría acostumbrarse, pero en la tienda no vendía nada más corto, así que tendría que servir. Metió las pipas en la cesta y empezó a caminar hacia un cartel que ponía herramientas. Probablemente no compraría nada, pero por mirar no perdía nada, ¿no? Tal vez tendrían un cúter más grande o algo similar. El que tenía funcionaba, pero no era lo suficientemente largo como para hacerle daño significativo a ese villano tentacular, así que sería bueno tener algo con una hoja más larga como repuesto. Sin embargo, al observar los cúteres, Izuku se dio cuenta de que no había mucha variedad en cuanto a la longitud de la hoja. Parecía que la mayoría de las diferencias entre los distintos modelos eran solo el ancho y el mango, algo que a Izuku no le importaba. Justo al lado de los cúteres, había algunos cuchillos multiusos. Izuku dudó antes de mirarlos. ¿De verdad estaba preparado para llevar un cuchillo? Eso parecía, más serio, de alguna manera. Como si de verdad planeara herir a alguien en lugar de simplemente llevar un arma por si acaso. Pero, ¿acaso un cuchillo era tan diferente de un cúter? Ambos eran afilados y podían causar daño, y el cuchillo multiuso sería realmente útil. Cedió y consiguió un cuchillo de aspecto común que se plegaba sobre su propio mango para evitar cortarse accidentalmente. Total, no tenía que usarlo, ¿verdad? Simplemente era útil tenerlo. Sin embargo, entre el cuchillo y las tuberías, Izuku empezaba a preocuparse por cómo iba a llevar todo. Claro, tenía el bolsillo de su sudadera, pero ya se le había caído la lata de sopa 3 veces, corriendo y solo había pasado una semana. Las cosas se le caían con tanto rebote al correr, así que probablemente debería buscar una solución mejor. Estuvo dando vueltas por el pasillo de herramientas un rato más antes de ver una sección etiquetada como delantales de herramientas. Algunos parecían delantales de verdad, como el que llevaba Kaminari, pero otros eran más bien cinturones multiusos. Tenían presillas que probablemente eran para martillos, pero Izuku podría modificarlas fácilmente para sujetar sus tuberías, y algunos bolsillos que seguramente serían perfectos para su cuchillo y su lata. Eligió uno hecho de un material verde oscuro parecido a la lona, que combinaría bien con el resto de su traje de justiciero y lo añadió a su cesta. Era un poco caro, pero no había comprado nada de merchandising de héroes bueno, la cuestión es que tenía algo de dinero ahorrado, así que podía permitírselo. Izuku se dirigió a la caja, pero se detuvo al ver uno de los expositores al final del pasillo. Tirachinas. Bueno, estaría bien tener algo capaz de realizar ataques a larga distancia. Se dio a la tentación y leyó el envase. Tirachinas, una herramienta divertida y eficaz perfecta para la caza y la supervivencia. Simplemente coloca tu munición preferida, recomendamos perdigones de acero, canicas o incluso piedras lisas, en la bolsa de cuero y dispara. En la misma vitrina había paquetes de perdigones de acero, que parecían canicas de metal, pero Izuku no cogió ninguno. Disparar metal a alguien sonaba muy serio, como disparar una bala, y él no era precisamente un justiciero. Además, seguramente otros manejaban las ondas mucho mejor que él, y si pensaban usarlas para cazar o sobrevivir, necesitaban munición profesional mucho más que él. La cajera le lanzó una mirada extraña a Izuku mientras pagaba, pero él no le prestaba mucha atención. Debería comprar canicas de camino a casa. Serían perfectas para su tirachinas y, además, solucionarían el problema que tenía para encontrar piedras.
Normalmente, había suficientes escombros de las batallas de héroes anteriores como para que Izuku no tuviera problemas en encontrar algo que lanzar para llamar su atención, pero había habido algunas ocasiones en las que había tardado 1 minuto o 2 en encontrar algo y los héroes casi llegaban demasiado tarde. Si tuviera canicas para lanzar, no tendría que perder tiempo buscando piedras. No usaría su tirachinas contra los héroes, eso sería de mala educación, pero lanzárselas funcionaría bien. Eligió una juguetería más grande en el centro, con la esperanza de encontrar una mayor variedad de canicas. Por suerte, no recibió tantas miradas extrañas, pero sí se sintió raro estar allí sin ir directamente a la sección de figuras coleccionables de héroes. Tardó unos minutos en encontrar las canicas, pero cuando lo hizo, se alegró de haber venido allí en lugar de a una tienda más pequeña. Había muchas canicas que se vendían en bolsitas de red con unas 10 canicas normales y una más grande, pero lo que realmente le hizo sonreír a Izuku fueron los dispensadores grandes que vendían canicas a granel. Tomó una de las bolsas de lona y observó los diferentes colores. Quienquiera que estuviera a cargo de nombrar los colores de las canicas, debería ayudar a los estudiantes a elegir sus nombres de héroe, porque obviamente se lo estaban pasando en grande con su trabajo, a juzgar por nombres tan extravagantes como Tsunami o Tigre Salvaje. Izuku finalmente se decidió por un color llamado Bosque Encantado, una mezcla arremolinada de verde oscuro y negro, porque combinaba con su traje de justiciero, y compró casi 1 kilo de canicas. Con suerte, le alcanzaría para al menos un par de semanas, y tenía unos bolsillos en su nuevo cinturón de herramientas que serían perfectos para guardarlas. Por primera vez desde que conoció a All Might, Izuku volvió a casa sonriendo. Izuku estuvo pendiente del reloj y guardó todos sus libros 5 minutos antes de que terminaran las clases. Vio como algunos de los otros estudiantes lo miraban con recelo mientras los segundos transcurrían y tragó saliva con dificultad. Esperaba que de verdad se hubiera vuelto más rápido desde que se convirtió en justiciero, porque no le hacía ninguna gracia lo que le pasaría si no lograba escapar a tiempo. La campana sonó como el pistoletazo de salida de una carrera, e Izuku salió del aula antes de que la mayoría de sus compañeros siquiera hubieran cogido sus mochilas. De ahí en adelante, corrió a su taquilla y salió por la puerta. El único que podía aspirar a alcanzarlo en ese momento era Kacchan, pero Izuku esperaba que su suerte continuara y que Kacchan simplemente se fuera a casa, como lo había estado haciendo las últimas semanas. No sabía por qué Kacchan parecía estar conteniéndose con él, pero tal vez por fin se había dado cuenta de que Izuku no tenía ninguna posibilidad de ser mejor que él. Tal vez si Izuku se mantenía discreto, Kacchan no lo vería como una amenaza y seguiría dejándolo en paz. Era casi demasiado pedir. Su madre estaba trabajando cuando él llegó a casa, así que le mandó un mensaje rápido diciéndole que iba a haber peleas de héroes mientras se cambiaba. Luego agarró su tirachinas y unas cuantas canicas y salió por la puerta. Necesitaba acostumbrarse a su nueva arma, ya que nunca antes había usado una tirachinas, y quizá fuera su baja autoestima la que hablaba, pero por alguna razón no creía que en medio de una pelea fuera el mejor momento para practicar su puntería. Por eso iba a practicar un poco de tiro al blanco. Lo primero que pensó fue ir a un parque, pero no quería arriesgarse a encontrarse con ninguno de sus compañeros. Ya de por sí intentaban destrozarle sus cosas, pero si lo veían practicando con un arma, bueno, Izuku no quería tener que volver a la ferretería tan pronto. Además, probablemente era mejor practicar en un lugar apartado, porque si la gente lo veía practicando con una onda y poco después Viridian empezaba a usar una, eso podría levantar sospechas y hacer que la policía viniera a su casa, y prefería no preocupar a su madre. Así que descartaba los parques. Podía ir al bosque donde solía jugar con Kacchan, pero no sabía si Kacchan seguía frecuentando ese lugar después de clases y prefería mantenerse alejado de él en ese momento, así que no podía ir al bosque. Eso, por supuesto, dejaba la playa. La playa de Dagobah ya no era tan bonita como hacía unas décadas, pero eso no era culpa de la playa, igual que no era culpa de Izuku ser un inútil. Era simplemente parte de la vida. Izuku la había conocido hacía unos años, cuando acompañó a Kacchan y sus amigos una tarde y pasaron por allí. Oye, ahí es donde deberías vivir, Deku. Te sentirías como en casa con toda esa chusma.
En cierto modo tenía razón. Sí, la playa no olía muy bien, con ese extraño olor a pescado mezclado con la basura en descomposición, pero la ventilación era buena, así que Izuku tardó solo unos minutos en dejar de notar el olor. Era un lugar apartado y tranquilo. No había nadie para golpearlo ni para decirle que se suicidara. Solo estaba él y toda la basura que la gente había tirado. Era agradable. Izuku rebuscó entre los montones hasta encontrar un trozo de chapa que no estuviera muy oxidado y lo apoyó contra una vieja lavadora. Luego, se apartó unos metros y sacó su tirachinas. Le costó un poco pillarle el truco a la canica para que no se le cayera de la bolsa, pero enseguida apuntó al centro de su improvisado blanco. Izuku respiró hondo y soltó la canica. Si no se equivocaba, la canica debería sonar al impactar contra el blanco y griega. Bueno, o el blanco no había hecho ruido o había fallado. De esas dos posibilidades, Izuku tenía que admitir que la segunda era mucho más probable. Miró en la arena debajo del blanco, pero no vio la canica, así que obviamente había fallado. Buscó durante 2 o 3 minutos antes de darse por vencido y buscar una lona para poner detrás del blanco. No quería que la basura se tragara todas sus canicas antes de siquiera poder practicar. Finalmente, Izuku encontró una lona con pocos agujeros y la colocó entre su objetivo y la lavadora, luego extendió otra lona sobre la arena debajo. Bien, ahora, mientras lograra disparar cerca del objetivo, no debería perder la cabeza. No es que no la hubiera perdido hacía tiempo, considerando que había decidido convertirse en justiciero, así que, qué chiste más tonto, debería dejar de intentar ser gracioso. En su siguiente disparo, seguía sin dar en el blanco, pero la lona funcionó bien y atrapó la canica, permitiéndole reutilizarla. Para cuando por fin oyó el característico sonido metálico al acertar al blanco por primera vez, ya le dolían los brazos. Izuku no pudo contenerse y, sin poder evitarlo, gritó de alegría y empezó a saltar, asustando a unas gaviotas que buscaban algo de comer entre la basura. Se sonrojó de vergüenza antes de darse cuenta de que nadie se enfadaría por su grito, ya que no había nadie alrededor, y entonces sonrió. Lo había conseguido. Había dado en el blanco. Al atardecer, Izuku logró acertar a su blanco con precisión, y la chapa quedó cubierta de pequeñas abolladuras. Había perdido algunas canicas por los disparos que se habían desviado por completo, pero en general, Izuku consideró que la tarde había sido un éxito. Se sentía cálido y feliz, y si no lo conociera, casi diría que estaba orgulloso. Si Kacchan se sentía así cada vez que alguien le decía lo genial que era, entonces Izuku podía entender el atractivo. Katsuki no sabía cómo se suponía que debía sentirse. No debería tenerle lástima a Deku. Y definitivamente no debería sentirse culpable por cómo lo trató. El imbécil sin Kirk se lo merecía por ser tan débil, ¿no? Entonces, ¿por qué Katsuki sentía que iba a vomitar cada vez que uno de esos extras de la escuela le decía que se tirara de un tejado? Él le había dicho a Deku que se tirara de un tejado. No debería ser diferente si lo hubiera dicho otra persona. Pero, ¿era Deku realmente tan débil? Mientras todos esos héroes estaban de brazos cruzados, Deku fue el único que corrió a intentar salvarlo. ¿Significaba eso que Deku era fuerte? ¿O que Katsuki era débil? ¿Era incluso más débil que Deku si tuvo que depender de un ser sin Kirk para salvarlo? No. Tenía que ser fuerte. Tenía un don que le permitía hacer revelaciones. Iba a ser el héroe número 1 y no había manera de que Deku o cualquiera de esos otros extras inútiles se interpusieran en su camino. Iba a ser incluso mejor que All Might, pero ¿acaso All Might trataría a Deku como lo había hecho? Sin embargo, todos sus profesores sabían que iba a ser un héroe, y se lo habrían dicho si no se comportara como tal, ¿verdad? Siempre le decían que Katsuki tenía lo necesario, y que los héroes eran mejores que todos los demás, así que él era mejor que Deku, ¿cierto? ¿Por qué se sentía tan mal? Al principio pensó que el lodo le estaría provocando náuseas o algo así, porque no había ninguna razón lógica para que se sintiera de esa manera. Era fuerte, obviamente no estaba haciendo nada malo. Pero, ¿y si lo fuera? Katsuki se destapó y se dirigió a su computadora. Era obvio que no iba a dormir en un buen rato, así que mejor hacía algo productivo. Se puso a buscar información sobre cómo ser un héroe.
Claro que estaban los artículos que ya había leído 1000 veces sobre cómo postularse a las escuelas de héroes, qué se necesitaba para obtener una licencia y demás tonterías, pero eso no era lo que Katsuki realmente buscaba. Frunció el ceño antes de escribir algo más en la barra de búsqueda. ¿Cómo se supone que debe actuar un héroe? Hizo clic en un video de All Might y se apresuró a ponerse los auriculares para no despertar a su padre. La anciana dormía como un tronco, así que no le preocupaba. La entrevista tenía ya algunos años, y All Might sonrió mientras se sentaba frente al presentador. El sofá se hundía bajo el peso de sus enormes músculos. El presentador parecía un bebé en comparación, pero siempre existía la posibilidad de que fuera más pequeño de lo normal debido a su peculiaridad. Así que, All Might, sé que muchos niños sueñan con ser un héroe como tú, comenzó diciendo el presentador. Y con razón. Exclamó All Might riendo. Es una carrera difícil, y sin duda no es para cualquiera, pero si tienes lo que se necesita, es extremadamente gratificante. Exacto. Y todos sabemos lo físicamente agotador que puede ser el heroísmo, pero ¿qué hay del aspecto emocional? All Might, ¿qué crees que se necesita para ser un héroe de corazón, incluso para aquellos que nunca obtendrán una licencia? Es una buena pregunta, dijo All Might, haciendo una pausa como si reflexionara. Creo que un héroe es alguien que infunde esperanza en los demás. Los anima en cada oportunidad y los motiva a superarse. Aquellas personas a las que defendemos casi siempre serán más débiles que nosotros. Si no fuera así, todos se defenderían y la profesión de héroe no sería tan esencial hoy en día. Pero es nuestra responsabilidad asegurarnos de que encuentren su fuerza interior y se conviertan en las mejores personas que puedan ser. ¿Y qué pasa con héroes como Endeavor, conocidos por menospreciar a sus fans? Claro que no puedo hablar por todos los héroes, pero personalmente no habría llegado al primer puesto si hubiera dedicado mi tiempo y energía a insultar a mis fans. Katsuki se quedó helado cuando All Might se giró hacia la cámara y sintió como si le estuviera mirando fijamente al alma. Un héroe no es alguien que insulta a los demás. Un héroe es amable y consuela a la gente en medio de las desgracias. Mi mentor me enseñó una vez que si alguien necesita ser salvado, significa que está pasando por el peor día de su vida. Si lo insultas en lugar de salvarlo con una sonrisa, ¿de verdad lo estás salvando? ¿O estás empeorando aún más su ya de por sí terrible día? Por eso creo que un héroe siempre debe esforzarse por ser amable, hacer felices a los demás y darles esperanza. Eso es lo que realmente hace a un héroe. El entrevistador rió y pasó a la siguiente pregunta, mientras el público del estudio aplaudía el símbolo de la paz de la nación y Katsuki se quedó mirando su reflejo en la pantalla mientras ésta se oscurecía al cargarse el siguiente video de la lista de reproducción. Tonterías. Alguien pidió un poco de datsaba a la antigua usanza. Texto del capítulo. Shouta nunca había entendido del todo el atractivo de los fares. Suponía que Yamada o Shirakumo probablemente lo habrían arrastrado con ellos cuando fueran mayores si hubieran fundado su propia agencia, como siempre habían planeado, pero, bueno, Shouta simplemente pensaba que era irracional embotar sus sentidos con alcohol y música a todo volumen cuando había trabajo que hacer. Eso fue lo que lo trajo hasta aquí, con vistas a la zona de bares mientras los fiesteros disfrutaban de la vida nocturna. Amplifier solo había estado de baja por enfermedad un par de días, pero dado que el último incidente había ocurrido en su territorio, Shouta le pidió permiso para quedarse y buscar pistas. Llevaba casi 2 semanas merodeando y, aunque había logrado encontrar a algunos pequeños traficantes, no había habido ningún otro incidente grave. Shouta oyó la voz de Amplifier resonando a unas calles de distancia, suspiró y echó a correr en esa dirección. Probablemente no era nada que ella no pudiera manejar, pero bien podía echar una mano ya que no tenía ninguna pista propia que seguir. Sin embargo, al acercarse a la pelea, casi se detuvo en seco por la sorpresa. No era el único que había aparecido. Agachado en la azotea, con la mirada fija en la pelea de abajo, estaba Viridian. El chico tenía una pequeña libreta abierta y Shouta se preguntó cómo podía siquiera ver lo que escribía con tan poca luz. No podía ser bueno para sus ojos. También podía ver que movía los labios, así que probablemente estaba murmurando algo, pero las palabras se perdían entre el sonido del kirk de Amplifier.
Al parecer, el chico también había conseguido más equipo, lo que tranquilizó un poco a Shota, quien temía que Viridian no pudiera defenderse. Le había añadido un cinturón a su disfraz, donde llevaba su lata y un par de palos. Con suerte, serían más resistentes que los que había intentado usar la última vez que Shota se topó con él. También colgaba una onda de una de las presillas, y Shota sintió satisfecho. Al menos el chico tenía la suficiente sensatez como para cubrir sus defensas a larga distancia. Decidió que ya había observado lo suficiente y que debía pedirle a Viridian que le diera una visión general de la situación, puesto que probablemente había sido él quien había llevado a Amplifier a la pelea en primer lugar. ¿Necesita ayuda? Viridian soltó un grito ahogado y apretó su cuaderno contra el pecho mientras se giraba con pánico en los ojos. Shota resopló. ¿En serio, chico? Pensaría que un justiciero tendría más percepción del entorno. ¿Cómo te las arreglas para detectar crímenes también si ni siquiera te diste cuenta de que estaba detrás de ti? Bueno, señor Eraserhead, usted es uno de los héroes más sigilosos que existen, y el Kirk de Amplifier se basa en el volumen, así que probablemente usó su Kirk para encubrir su propia aproximación, a menos que no fuera esa su intención, pero bueno, supongo que estaba algo distraído viendo la pelea y... Shota puso los ojos en blanco mientras se acercaba al borde del tejado y miraba hacia abajo. Amplifier había dejado de gritar y parecía estar consolando a la víctima mientras un grupo de matones forcejeaba débilmente en el suelo. ¿La trajiste hasta aquí?, preguntó. Viridian asintió frenéticamente. Los chicos estaban borrachos y no quería que le hicieran daño a esa chica porque estaba sola y realmente no me gustaba la forma en que la miraban y... Shota interrumpió el parloteo del niño. Buen trabajo, chico. Viridian le dedicó una brillante sonrisa, como si Shota lo hubiera felicitado por salvar al mundo en lugar de solo a una chica, y prácticamente comenzó a vibrar de emoción. Gracias, señor Eraserhead. Como te dije antes, chico, solo soy Eraser. Oh, el rostro de Viridian se ensombreció y Shota deseó que estuviera imaginando el brillo de las lágrimas tras sus gafas. Lo siento, borrador. No es para tanto, chico. En serio, no esperaba que Viridian se emocionara tanto. ¿Qué le pasaba? No había hecho nada malo. Bueno, no si Shota ignoraba lo del justiciero, pero no tenía nada de malo llamarlo por su nombre completo de héroe. Entonces, ¿por qué una simple corrección había bastado para hacerlo llorar? Quizás debería cambiar de tema. Y bien, ¿qué estabas escribiendo? Viridian escondió rápidamente el cuaderno en uno de los bolsillos de su cinturón. Oh, nada. Shota le lanzó una mirada de desaprobación. ¿En serio, chico? Si vas a mentir, al menos inventa una excusa mejor. A ver. No es nada. Shota arqueó una ceja. Es que, mis notas son tontas y un poco vergonzosas, murmuró finalmente Viridian. Son solo algunas reflexiones sobre la pelea para intentar entender qué estaba haciendo Amplifier y quizá hacer algo parecido en el futuro. No es nada del otro mundo, lo sé, es un poco inquietante. Shota le dirigió una mirada escéptica. Estás aprendiendo con el ejemplo, eso es inteligente. Ojalá mis alumnos tuvieran la mitad de esa motivación. Viridian levantó la cabeza de golpe y miró a Shota con los ojos muy abiertos. ¿Eres profesor? Shota resopló. Sí, expulso a los mocosos en la UA. Quizás si de verdad te mantienes alejado de las calles, podrías estar en mi clase dentro de unos años. Viridian miró al suelo y comenzó a juguetear con las mangas de su sudadera con capucha. ¿Das clases a los alumnos del curso de héroes? Sí, Shota miró a Viridian con curiosidad. Doy clases a los de primer año. Entonces no estaré en tu clase, dijo Viridian, negando con la cabeza. Yo no puedo ser un héroe. ¿Por qué? Adiós, borrador. Hasta luego. Viridian empezó a bajar a toda prisa por la escalera de incendios, aunque los tejados estaban tan cerca que le habría resultado más fácil escapar haciendo parkour. Shota reaccionó rápido y le colocó su arma de captura en una muñeca. Se detuvo y Shota pudo sentir lo mucho que temblaba solo con el movimiento de su arma. Niño, ¿no sabes hacer parkour? ¿Parkour? Shota puso los ojos en blanco. Sí, chico, parkour. ¿Sabes? Correr por los tejados sin morir.
Es bastante esencial en este trabajo. Viridian volvió a juguetear con las mangas en cuanto Shouta aflojó la tensión de su arma. Yo no. Quiero decir, supongo que lo he considerado, pero nunca lo he aprendido realmente, así que, no. Shouta suspiró. Sígueme. Bajó por la escalera de incendios, saludando a Amplifier al pasar junto a ella, y se alegró al ver que Viridian por fin lo seguía. Debería estar buscando pistas, pero parecía que nadie más se iba a molestar en asegurarse de que ese chico no muriera. No tardaron en llegar a un parque de patinaje a pocas calles de distancia. Estaba prácticamente desierto a esas horas de la noche, salvo por algunos indigentes y traficantes de drogas, pero mientras no se molestaran entre ellos, Shouta no se iba a preocupar por ellos. Se dio la vuelta, obligando a Viridian a detenerse rápidamente para evitar chocar con él. Muy bien, lo primero es lo primero, tienes que aprender a caer. Yo creía que el objetivo del parkour era no caerse. Shouta lo miró con expresión inexpresiva. No. La clave es no lastimarte al caer. Siempre te vas a caer, sobre todo al principio, y por eso tienes que empezar poco a poco. Señaló el parque. Lugares como este son buenos para practicar al principio porque la caída no es muy larga. Esta noche, sin embargo, solo te voy a enseñar a rodar. ¿Tú me vas a enseñar? Shouta puso los ojos en blanco. Sí, chico, te voy a enseñar. ¿Por qué si no te habría traído hasta aquí? Viridian se encogió de hombros. ¿Atraparme? Shouta suspiró de nuevo. Esta noche no, chico. Lo que muchos desconocen es que nosotros, los héroes, especialmente los héroes clandestinos como yo, solemos preferir colaborar con los justicieros que luchar contra ellos. Si te vuelves demasiado violento te conviertes en villano, eso cambiará rápidamente, pero por ahora, todo bien. Solo no se lo digas a la policía, son un poco quisquillosos con todo esto. Bien, como te decía, siempre te vas a caer. Rodar es una buena forma de asegurarte de que tu impulso se disipe gradualmente para que no te lastimes. No te lastimas por moverte rápido, te lastimas cuando te detienes bruscamente. Eso hizo que Viridian soltara una risita, lo que Shouta decidió considerar una victoria, teniendo en cuenta que antes había hecho llorar al chico. No vamos a empezar desde lo alto de un muro, no estás preparado para eso ahora mismo, pero ya verás. Viridian gritó cuando Shouta se lanzó hacia el suelo, metiendo el brazo debajo de él para rodar sobre su hombro y aterrizar de nuevo sobre sus pies. Esa es una voltereta básica. Ahora vamos despacio y te la explicaré. Shouta pasó la siguiente hora entrenando al chico en algunos movimientos básicos de parkour y dándole ejercicios para que tuviera una buena base. Era obvio que el chico no estaba acostumbrado a esos movimientos, pero aprendía bastante rápido, considerando todo. De vez en cuando, Viridian se detenía para ajustarse las herramientas del cinturón para que el peso no le estorbara, o sacaba su cuaderno y anotaba algo antes de guardarlo. Shouta no pudo evitar sentir curiosidad, aunque el chico le había dicho que no era nada. También deberías tomar apuntes sobre los villanos, dijo Shouta mientras Viridian volvía a coger su cuaderno después de que Shouta le enseñara un nuevo movimiento. Tomar apuntes sobre los héroes está bien para que aprendas lo que hacen, pero saber lo que hacen los villanos es, sin duda, más importante. Viridian terminó de escribir lo que iba a hacer y guardó la libreta en su cinturón, pero no siempre te enfrentas a los mismos villanos, y cada uno tiene peculiaridades únicas. ¿Por qué importa cómo lucha un villano en particular? Piénsalo, chico, dijo Shouta sentándose en uno de los muros bajos e hizo un gesto a Viridian para que se sentara a su lado. Sí, puede que nunca vuelvas a encontrarte con esa peculiaridad exacta, pero mira a Present Mic y a Amplifier. Sus peculiaridades tal vez no sean idénticas, pero son lo suficientemente parecidos como para que lo que funciona contra uno pueda funcionar contra otro, dijo Viridian lentamente. Así que, cuanto mejor entienda las peculiaridades de los distintos villanos, más estrategias estaré preparada para usar en su lucha. Shouta sintió. Al menos el chico problemático era ágil. No es que Shouta no lo supiera ya, considerando que había ganado su primer combate contra Basura. También mejorarás en la detección de debilidades.
Ahora mismo, como intentas imitar a los héroes, buscas automáticamente las fortalezas de la gente, cuando en realidad deberías centrarte en sus debilidades. Viridian había sacado su cuaderno y, al parecer, estaba tomando notas de todo lo que decía Shouta. Ahora deseaba de verdad que el chico fuera uno de sus alumnos. Shouta miró su reloj y se puso de pie. Probablemente sea mejor que te vayas a la cama, chico, ¿no tienes escuela mañana? El entusiasmo que Viridian había mostrado momentos antes desapareció cuando el chico pareció encogerse sobre sí mismo, casi como si intentara hacerse más pequeño. ¿Por qué? Buenas noches, Eraser. Gracias por tu ayuda. Siento haberte molestado. Casi logró impedir que el chico volviera a huir, pero cuando se dio cuenta de que Viridian iba a correr, ya estaba a la vuelta de la esquina. Maldita sea, sabía que el chico era rápido, pero en serio. Suspiró y regresó a los tejados. Había perdido algo de tiempo, pero no podía arrepentirse. Al fin y al cabo, un par de botas extra sobre el terreno no vendrían mal, ¿verdad? Viridian ayuda a Eraser en una pelea. Texto del capítulo. ¿Cómo se metió Shouta en estas situaciones? Ese mismo día, un villano de nivel superior con habilidades potenciadas había sufrido un ataque similar, así que estaba recorriendo la zona, interrogando a cualquier traficante de potenciadores que conociera para obtener pistas mientras la policía intentaba averiguar la identidad del pobre hombre. Las primeras pistas habían sido tal como las esperaba, pero esta última se había vuelto aún más complicada en cuanto Aizawa empezó a hacer preguntas, y ahora intentaba encontrar la manera de alejarlo de las zonas pobladas. Y, además, era un mutante, así que eso lo complicaba aún más. El traficante tenía una peculiaridad heteromórfica de tipo cangrejo, que no había supuesto un gran problema cuando su piel era solo un poco más resistente y tenía un par de brazos extra, pero ahora su piel se había endurecido, formando una coraza y sus manos se habían convertido en garras afiladas como navajas, y Shouta no podía borrarla. Hasta el momento, solo había estado esquivando todos los ataques del villano y esperando a que el efecto desapareciera. Sin embargo, este grupo debía de ser más potente que la mayoría, porque llevaban 10 minutos en esta dinámica y el tipo ni siquiera estaba sin aliento. Los ataques por sorpresa eran mucho más efectivos. No es que no pudiera librar batallas prolongadas, pero las prefería por varias razones. Una de ellas era que, cuanto más tiempo luchaba, más probable era que parpadeara y se perdiera algo importante, como que una de las pinzas se extendiera y se enredara en su arma de captura. En cuestión de segundos, el villano cangrejo había logrado girar sus pinzas de tal forma que Shouta quedó enredado en su propia arma y con las manos inmovilizadas a los costados. Maldita sea. Si salía vivo de esta, Tsukauchi jamás se lo perdonaría. El villano le sonreía con desprecio mientras apretaba gradualmente el arma hasta que Shouta no podía respirar, y luego la apretó aún más. De repente, Shouta sintió algo pasar zumbando por encima de su cabeza y golpear al villano justo entre los ojos, haciéndolo tambalear hacia atrás y aflojar el agarre sobre el arma. Shouta jadeó en busca de aire e intentó recuperar su arma, pero el villano ya se había recuperado. Maldiciendo, buscó su cuchillo para cortar el arma justo cuando su oponente se disponía a apretar la soga de nuevo. De repente, el villano gritó de dolor y se tapó los ojos. Shouta no perdió tiempo. Cortó el arma de las garras del villano y retrocedió para recuperar el aliento. Ahora que no corría peligro de muerte, miró de reojo para ver quién lo había ayudado, y vio a Viridian temblando a su lado, con la onda aún lista. La expresión del chico era una mezcla entre determinación y terror, algo que Shouta probablemente habría considerado ridículo en cualquier otra situación. «Lárgate de aquí, chico», gritó Shouta. «Este tipo está en gatillo fácil, no te llega ni a los talones». Izuku sabía que debía escuchar era cereal. Este tipo era mucho más grande que la mayoría de los don nadie a los que había derrotado él solo. Incluso Eraser tenía problemas con él. Pero precisamente por eso Izuku sabía que no podía irse. Si se iba, aunque fuera para buscar a otro héroe, existía la posibilidad de que Eraseread estuviera muerto cuando regresara, y no podría vivir consigo mismo si eso sucedía. Además, no corría un gran riesgo al enfrentarse a este tipo.
Eraserhead podría salvar a mucha más gente que Izuku si sobrevivía a esta pelea, y era un héroe que aún podría salir adelante incluso si el villano mataba a Izuku. Por eso Izuku no dudó en lanzarse hacia adelante, ignorando los gritos de Eraser a sus espaldas mientras cambiaba sus tirachinas por sus tubos. Si solo uno de ellos podía sobrevivir a esta pelea, Izuku tenía que asegurarse de que fuera Eraserhead y no un inútil Deku como él. Izuku solo esperaba poder distraer al villano el tiempo suficiente para que Eraserhead lo derrotara. Antes, había intentado apuntar a los ojos del villano para que soltara a su víctima, pero la puntería de Izuku aún no era muy buena y le había costado varios intentos, por lo que decidió cambiar a corta distancia. Además, no creía que sus canicas fueran de mucha utilidad contra el caparazón del villano. No sabía si sus tubos serían mucho más efectivos, pero al menos eran más fáciles de apuntar. A medida que se acercaba, intentó repasar lo que sabía sobre cangrejos, pero no se le ocurría ninguna debilidad evidente, salvo quizás las articulaciones. Incluso si la piel del tipo se hubiera endurecido formando un caparazón, tenía que tener aberturas para que pudiera moverse, e Izuku había visto suficientes figuras de acción romperse por las articulaciones como para saber lo frágiles que eran. Apuntó con ambos tubos al brazo del villano, esperando acertar, y tuvo que agacharse rápidamente cuando una de las garras se dirigió hacia su cabeza. Rodó como Eraser le había enseñado y se puso de pie, viendo que el brazo que había atacado colgaba algo más flácido. Borrador. Apunta a las articulaciones. Oyó a Eraser gritarle algo de nuevo, pero se concentró en correr hacia adelante y golpear una de las rodillas del villano. Si tan solo pudiera disminuir su movilidad. Se apartó rodando mientras el villano tropezaba y vio que Eraser había enredado su arma de captura alrededor de uno de los brazos del villano, usándola como palanca para impulsarse y patearle las caderas. ¡Genial! El único problema era que, aunque el villano se había desplomado al suelo por la fuerza combinada de ambos ataques, aún sujetaba firmemente el arma de captura de Eraser e intentaba enredarla alrededor de él como cuando llegó Izuku. Izuku esquivó otro golpe de los brazos agitados del villano y cambió a su cuchillo. Todavía estaba nervioso por usarlo, pero al fin y al cabo, no lo estaba usando contra el villano, ¿verdad? Solo necesitaba cortar el arma que lo sujetaba para que Eraser pudiera liberarse. Desplegó la hoja y corrió hacia adelante, intentando cortar la tela lo más cerca posible del brazo del villano. Le costó varios intentos, ya que la tela debía estar mezclada con algún tipo de metal, pero Eraserhead sacó su propio cuchillo y juntos lograron liberarlo. Izuku dudó solo un instante antes de lanzarle sus pipas a Eraser, quien las atrapó con expresión confusa. Tu arma de captura no es adecuada para este villano. Solo se va a enredar más. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par al darse cuenta de que acababa de decirle a un héroe qué hacer. No es que tengas que usar mis tuberías. Quiero decir, obviamente sabes mucho más que yo y llevas mucho más tiempo en esto. Viridian, cuidado. Izuku apenas alcanzó a ver la expresión de pánico en el rostro de Eraser antes de que la parte roma de una de las garras del villano lo golpeara en el estómago y lo lanzara con fuerza contra una pared. Menos mal que ya le había dado a Eraser sus tuberías. Shouta se quedó paralizado al ver cómo Viridian, un niño pequeño, era golpeado contra la pared y perdía el conocimiento. Ojalá que lo perdiera. El niño estaba desplomado y sin fuerzas, pero Shouta no sabía qué haría si el niño se volvió hacia el villano con rabia en los ojos, aferrándose a las tuberías que Viridian le había dado como a un salvavidas mientras prácticamente gruñía. Gran error. Esquivó cada ataque del villano y usó las tuberías para golpear sus articulaciones. No estaba acostumbrado a luchar con ellas, pero tuvo que admitir que eran mucho más efectivas que su arma de captura contra este villano en particular. En cuestión de minutos, el villano se desplomó en el suelo y comenzó a encogerse al desaparecer el efecto del detonante. Shouta le envió un mensaje a Tsukauchi para que recogiera al villano y corrió a ayudar a Viridian. Niño, ¿me oyes? Viridian gimió. Eraserhead. ¿Estás bien? ¿Ganaste? Shouta miró al niño con asombro. Estoy bien. Estoy bien. Te acaban de estampar contra la pared, niño problemático. Tienes suerte de no haber muerto. Viridian se encogió de hombros al ponerse de pie. Se encogió de hombros.
Bueno, venciste al villano, ¿no? Así que valió la pena. Shouta abrió y cerró la boca varias veces mientras intentaba encontrar la manera de responder a eso. No. Chico, eso fue estúpido e imprudente. No lo vuelvas a hacer. Ok. No le gustaba darse cuenta de que Viridian mentía. Si el chico seguía metiéndose en situaciones peligrosas como esa, que parecía que iba a seguir haciendo, acabaría matándose. Shouta tenía que asegurarse de que eso no sucediera. Y tenía que asegurarse de que el chico estuviera bien después del golpe. Vamos, chico. Te llevo al hospital. El chico negó con la cabeza frenéticamente, pero se detuvo con una mueca de dolor, lo que indicaba que probablemente tenía dolor de cabeza y quizás también una conmoción cerebral. Con más razón aún, debía recibir atención médica. Le agarró el brazo al chico, con cuidado de no apretarlo demasiado por si acaso tenía algún moretón. Sin ánimo de ofender, niño problemático, pero no te voy a dar opción. Necesitas un médico. Viridian frunció el ceño, pero dejó de resistirse y permitió que Shouta lo guiara calle abajo hacia el hospital más cercano. Shouta suspiró aliviado y apartó la vista del chico para ver a dónde iban, por lo que no vio cómo el chico se preparaba para golpear. El golpe fue torpe, pero Viridian logró darle un puñetazo en la nariz con una fuerza sorprendente. Instintivamente, se cubrió el rostro con las manos mientras le lagrimeaban los ojos, y para cuando recuperó la visión, Viridian ya había desaparecido. Maldito niño problemático, murmuró Shouta mientras regresaba junto al villano abatido. ¿Qué voy a hacer? La vida continúa incluso si eres un justiciero herido. Texto del capítulo. Izuku tuvo que detenerse a mitad de ponerse el uniforme escolar cuando el peso de lo que había hecho la noche anterior lo abrumó. Había estado demasiado cansado anoche para procesar lo sucedido, pero ahora el pánico había regresado con fuerza. Le había dado un puñetazo a Eraserhead. Eraser debía de estar furioso con él. Solo intentaba llevar a Izuku al hospital, pero entró en pánico al pensar en lo que pasaría si descubrían quién era. Eso significaba que su madre se enteraría de lo que había estado haciendo, y se preocuparía muchísimo. No quería hacerle eso, así que tenía que escapar. Pero para escapar, tenía que hacer que Eraser lo soltara, y la verdad es que no estaba pensando con claridad. Lo primero que se le ocurrió fue darle un puñetazo a un héroe. El poco respeto que Eraser le tenía se había esfumado. No es que pudiera haberlo ganado, considerando que Izuku era un chico de secundaria sin Kirk que ni siquiera sabía apuntar bien con su tirachinas, pero eso no importaba, porque ya no lo iba a recuperar. Buen trabajo, Deku, pensó su Kacchan interior, lograste arruinarlo todo aún peor de lo habitual. No quería volver a enfrentarse a Eraserhead. Quizás muriera antes de tener que verlo. Eso sería bueno. Quizás saldría esa noche y habría un ataque de algún villano, quizás incluso otro villano que lo provocara, e Izuku intervendría en lugar de llamar a un héroe y todo terminaría rápido y no tendría que lidiar con la ira de Eraser, ni con la decepción de Amplifier, ni con la preocupación de su madre, ni con la de Kacchan. Izuku negó con la cabeza enérgicamente. No debería estar pensando en esas cosas. Además, con su suerte, probablemente no funcionaría de todos modos. Incluso si todo salía bien y moría, el hecho de que no hubiera ido a buscar un héroe para un villano tan poderoso sería sospechoso, ¿y qué pasaría si se daban cuenta de que él quería hacerlo? Entonces investigarían a Kacchan y no podría ir a la UA, y todo sería culpa de Izuku. Izuku volvió a sacudir la cabeza e hizo una mueca al darse cuenta de que tenía un dolor de cabeza que había estado ignorando. Le dolían más las costillas que la cabeza. Sabía que probablemente tenía una pequeña conmoción cerebral, pero no era nada comparado con aquella vez que Kacchan lo había empujado accidentalmente del tobogán y se había golpeado la cabeza, así que Izuku no estaba muy preocupado. Se quitó la camiseta para poder ponerse crema en las costillas, tensándose al sentir la crema fría en la piel. Después, terminó de vestirse y cogió su mochila. No quería llegar tarde a clase. Katsuki se abstrajo de lo que le rodeaba mientras comía. La vieja bruja había preparado hoy un curry extra picante, así que sabía que estaría bueno. Miren, chicos, es Deku. Gritó uno de los extras de otra mesa. Efectivamente, Katsuki levantó la vista y vio a Deku entrar en la cafetería con los hombros encorvados.
Los extras de su mesa observaron su reacción, pero él solo resopló y volvió a su almuerzo. Los héroes no se metían con sus compañeros, por mucho que se lo merecieran, y él iba a ser el mejor héroe. ¿Qué tal, Deku?, preguntó el extra con dedos extensibles. ¿Sigues vivo? Para entonces, un pequeño grupo de sus compañeros había rodeado a Deku, e incluso algunos de los que estaban en la mesa de Katsuki se habían levantado para unirse a la diversión. Los demás sonreían y reían como si Fingers acabara de contar el chiste más gracioso del mundo, pero Deku simplemente miraba al suelo en silencio. ¿Por qué tan callado?, preguntó otro extra, con el pelo como piedras. ¿Por fin te das cuenta de que a nadie le importa lo que tengas que decir? Bueno, puede que sea cierto, pero probablemente no fue muy agradable decirlo. Katsuki sabía que estaba actuando como un hipócrita. No era como si nada de lo que le decían a Deku fuera nuevo. Después de todo, Katsuki siempre se había enorgullecido de ser especialmente creativo con sus insultos, así que, en comparación, los insultos de esos extras eran aburridos y casi tan insulsos como la cara de Deku. Así que no era como si los extras estuvieran diciendo algo que Deku no hubiera oído antes, o algo que no le hubieran oído decir al propio Katsuki. Pero Katsuki quería ser como All Might, lo que significaba que ya no iba a perder el tiempo insultando a la gente. Sus compañeros no tenían ninguna esperanza de ser héroes, así que estaba bien que insultaran a Deku, ¿no? Pero eso también estaba mal. ¿Qué haría All Might si estuviera allí? Boulders aprovechó ese momento para darle un puñetazo a Deku en las costillas, haciéndolo jadear de dolor. O Boulders se había vuelto más fuerte o Deku ya tenía las costillas doloridas. Le habrían dado una paliza a algunos de los otros extras cuando Katsuki no miraba. Pensándolo bien, Deku había estado caminando raro todo el día, como si le doliera algo, y Dios sabe que el nerd no era lo suficientemente atlético como para tener agujetas por hacer ejercicio. Oye, guarda algo de ese aire para quienes se lo merecen, empollón. Katsuki miró a algunos de los profesores que comían en una mesita en la esquina. Tenían que saber lo que pasaba. Esos extras no se estaban quedando callados. Entonces, ¿por qué no hacían nada? ¿Por qué nunca habían hecho nada? ¿Acaso no era su trabajo evitar que los niños se lastimaran? ¿Qué haría All Might si fuera uno de ellos? Probablemente les daría un buen sermón a esos chicos por no ser heroicos. Pero los profesores no hacían nada. Katsuki los observaba mientras los extras seguían insultando a Deku, y uno de ellos incluso lo miró de reojo y se rió entre dientes antes de volver a su almuerzo. Eso, bueno, era normal, pero no parecía correcto. ¿Por qué nadie hacía nada? ¿Por qué no estaba haciendo nada? Ese pensamiento hizo que Katsuki se detuviera. Debía intervenir. Probablemente All Might lo haría, pero eso lo hizo recordar toda la hipocresía. ¿Qué derecho tenía a intervenir y proteger a Deku cuando, apenas un mes antes, él era uno de los que, bueno, tal vez atacarlo no era la forma correcta de decirlo, pero aún así. Incluso si interviniera, Deku probablemente no confiaría en él en absoluto, y todos esos inútiles podrían pensar que Katsuki estaba admitiendo que Deku era mejor que él, o que era débil. El curry se le convirtió en serrín en la boca, serrín picante, pero insípido, mientras Deku recogía en silencio los restos de su almuerzo del suelo y los tiraba después de que uno de los extras se lo hubiera arrebatado de las manos. No sabía muy bien cómo describir lo que sentía. Solo sabía que no le gustaba. Era el mejor, siempre lo había sido, y si había algo que el mejor no era, era un cobarde, así que esa molesta sensación no podía ser miedo. Podría ser. Esta vez, Izuku recorrió la ferretería con mucha más seguridad, ahora que sabía qué buscaba y cómo encontrarlo. Debería haber recogido sus pipas al salir de la pelea de anoche, pero aunque la conmoción cerebral no había sido tan grave, tanto esta como el dolor del impacto contra la pared le dificultaban concentrarse en otra cosa que no fuera a escapar para que Eraser no le contara a mamá sobre su justicierismo. Lo que significaba que las tuberías se habían quedado pudriéndose entre la basura del callejón e Izuku tenía que reemplazarlas. Sin embargo, no podía arrepentirse de habérselas dado a Eraser. Si hubiera seguido usando su arma de captura, había muchas probabilidades de que saliera herido, así que las tuberías eran obviamente la mejor opción.
No es que el arma de captura de Eraser fuera mala. De hecho, era genial y funcionaba contra muchos villanos, así que no los lastimaba más de lo necesario y... Ah, sí, Izuku estaba aquí para conseguir tuberías. Probablemente debería comprar algunas copias de repuesto para guardarlas en el armario, por si acaso las volviera a perder. Sí, sería buena idea. Híbridas. No era un gran problema cuando ayudaba a los héroes, pero Izuku tenía problemas para inmovilizar a los delincuentes de poca monta que lograba derrotar él solo. Casi siempre encontraba alguna cuerda o tela para atarlos, pero sería bueno no tener que preocuparse más por eso. Izuku estaba muy orgulloso de sí mismo cuando logró llegar a la caja con solo los artículos de su lista, a diferencia de la última vez, cuando terminó con muchas otras cosas. Para su sorpresa, su cajero era el chico con el kirk de electricidad con el que había hablado la última vez. ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, Kaminari. Tío. Kaminari sonrió mientras Izuku dejaba su cesta en el mostrador. Me alegra verte de vuelta por aquí. Gracias, dijo Izuku. ¿Qué tal va tu formación en electricidad? ¿Alguno de los electricistas se ofreció a enseñarte? Kaminari asintió con entusiasmo. Uno de ellos se ofreció a ser mi aprendiz temporal. Estoy aprendiendo todo lo básico, cómo funcionan los circuitos y demás. Ni siquiera me había dado cuenta de que mi kirk podría no ser efectivo contra un villano volador, ¿no es una locura? Izuku asintió. Esa era una de las principales limitaciones de los héroes eléctricos. No podían electrocutar algo que no estuviera conectado a tierra. Pero la forma en que hablaba específicamente de los villanos, ¿vas a ser un héroe?, le resultaba inquietante. Kaminari se encogió de hombros y sonrió. Esa es la esperanza. Mi peculiaridad es lo suficientemente llamativa, así que es solo cuestión de si soy lo suficientemente inteligente para entrar. ¿Efectivo o tarjeta? Izuku sonrió con ánimo mientras le entregaba un puñado de dinero. Tú puedes. Kaminari metió los tubos y las bridas en una bolsa de plástico. Gracias, tío. Seguro que lo intento. Oye, ¿qué estás haciendo? La última vez estabas comprando tubos. Izuku no supo cómo responder a eso, así que simplemente se encogió de hombros. Kaminari se rió. Vale, guarda tus secretos, tío. Mucha suerte con lo que sea. Izuku asintió. Y buena suerte con tu aprendizaje. Nos vemos luego. Izuku nunca había tenido mucha suerte. De hecho, casi siempre había sido todo lo contrario, pero aún así agradeció las palabras de Kaminari. Tarde o temprano se encontraría con Eraserhead, y entonces necesitaría toda la suerte del mundo. Izuku dudó antes de sacar una canica de la bolsa de su cinturón. ¿Por qué no podía estar más cerca Amplifier? O incluso Rogue. Podría haberse encargado de eso. Pero ¿por qué tenía que ser Eraserhead? Instintivamente, Izuku miró hacia atrás, aunque el asalto al que se había topado había ocurrido a pocas calles de distancia. Tal vez podría defenderse solo, podría simplemente regresar, pero eran 5 tipos corpulentos y la víctima no parecía capaz de escapar lo suficientemente rápido si Izuku moría, lo cual era probable considerando que aún estaba herido de la pelea de la noche anterior. Izuku gruñó frustrado y lanzó la canica, que rebotó en la espalda de Eraserhead. Izuku se quedó boquiabierto al ver sus reflejos. Eraser se giró de golpe y atrapó la canica en el aire antes de que tocara el suelo. La miró un segundo confundido antes de mirar a su alrededor. Izuku hizo una mueca al ver el feo moretón que se extendía por la nariz de Eraser. Era una mala persona. Se quedó paralizado cuando la mirada de Eraser se clavó en él, pero su expresión era extraña. Eraser debería estar furioso, e Izuku esperaba un ceño fruncido como el de Kacchan cuando lo molestaba, pero en cambio, Eraser parecía aliviado. Debía ser porque Izuku no podía verle los ojos, o simplemente era pésimo para interpretar expresiones faciales, porque era imposible que alguien se sintiera aliviado al ver a quien le había dado un puñetazo en la nariz. Eraser debía estar ocultando su ira. Izuku sonrió con disculpa y echó a correr. ¡Qué vergüenza! Eraser seguramente no quería saber nada de él, y sin embargo, ahí estaba, pidiéndole ayuda a alguien a quien había lastimado. No merecía la ayuda de Eraser. Tendría que quedarse y ayudar en la pelea para que Eraser no tuviera que esforzarse tanto.
No podía simplemente golpearlo y esperar que hiciera todo el trabajo. Al llegar al lugar del asalto, Izuku entró corriendo, con Eraserhead pisándole los talones. Los matones eran corpulentos, y al menos dos de ellos parecían tener dones que aumentaban su fuerza, así que Izuku debía ocuparse primero de los demás. Se abalanzó sobre un tipo flaco que hacía brotar pequeñas cuchillas de su piel. Probablemente se cortaría varias veces, pero era mejor que saliera herido él a que lo hiciera Eraserhead. Seguramente se merecía un poco de dolor extra después de lo que había hecho. De repente, las cuchillas desaparecieron e Izuku miró hacia atrás y vio a Eraser fulminando con la mirada a su villano. Viridian. Tienes una onda por algo. No te lances a lo loco. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par. Tenía razón, había comprado su tirachinas para no tener que acercarse a los villanos si no era necesario. Y Eraserhead había tenido que anular el quirk del villano del cuchillo para recordárselo, lo que significaba que no podía preocuparse por los demás, lo que significaba que Izuku lo había estropeado todo otra vez. Bien hecho, Deku. Rápidamente se alejó del alcance del usuario del quirk del cuchillo y saltó sobre el contenedor de basura para tener una buena vista de la pelea, luego sacó su tirachinas y un puñado de canicas. Empezó a lanzarles a los 5 matones todas las canicas que pudo sin darles a Eraserhead. Básicamente, los distraía el tiempo suficiente para que Eraserhead pudiera atacarlos, lo cual, la verdad, funcionó bastante bien. Apenas habían pasado unos minutos y Eraser ya había logrado dejar fuera de combate a 2 matones. Era genial. Eraserhead estaba concentrado en luchar contra los 2 villanos con dones de fuerza, e Izuku buscaba crear una oportunidad para Eraser, así que ninguno de los dos notó que uno de los matones se fundió literalmente con las sombras y se dirigió al contenedor de basura donde estaba Izuku. Izuku gritó y casi pierde el equilibrio cuando una sonrisa siniestra apareció de repente frente a él, pero antes de que pudiera caer, el villano de las sombras lo agarró del brazo y lo lanzó por encima del hombro, estrellándolo con fuerza contra el concreto. Izuku apretó los dientes mientras se obligó a ponerse de pie rodando, como Eraser le había enseñado, y agarró sus tubos. Adoptó una postura de combate mientras intentaba no perder de vista al villano, pero este simplemente se desvaneció entre las sombras, apareció de repente detrás de Izuku y le dio una patada en la espalda. Esta pelea no le había sentado nada bien a sus costillas aún magulladas. Izuku repasó lo que sabía sobre el quirk del tipo. Vale, podía fundirse con las sombras. Lo usaba como disfraz para hacerse invisible, o realmente cambiaba la forma de su cuerpo. Quizás lo usaba para teletransportarse. Cuando el villano empezó a desaparecer de nuevo, Izuku corrió hacia él y agarró el aire. Allí. El villano seguía ahí, simplemente se había vuelto invisible en la oscuridad. Izuku sonrió y cerró los ojos. Si no podía confiar en la vista, tendría que usar los demás sentidos. Las explosiones de Kacchan podían ser tan brillantes que cegaban temporalmente a cualquiera, y en la primaria había pasado por una etapa en la que su pasatiempo favorito era cegar a Izuku durante el recreo y luego hacer que sus secuaces lo atacaran mientras estaba ciego. Izuku había tenido que aprender a esquivar guiándose solo por el sonido y el movimiento, y con el tiempo llegó a ser tan bueno que Kacchan decidió que el juego era demasiado aburrido y lo dejó. Izuku solo esperaba no haber perdido la práctica. Izuku respiró hondo. Podía oír a Eraser peleando con los otros 2 villanos un poco más lejos, pero dejó que ese sonido se desvaneciera. Solo necesitaba concentrarse en los sonidos más cercanos. Sintió un paso a su izquierda y una leve brisa en el hombro, así que Izuku se inclinó hacia la derecha y sintió el puñetazo pasar rozándolo. Bien, podía con esto. Hubo unos pasos más, luego un cambio de presión atmosférica a su otro lado, así que esquivó de nuevo. El siguiente puñetazo fue más rápido, ya que el villano probablemente intentaba ser impredecible, pero Izuku se agachó de tal manera que el golpe solo le quitó la capucha en lugar de romperle la nariz. El siguiente golpe fue de nuevo con la izquierda, pero era inquietantemente similar al gancho de derecha de Kacchan, así que Izuku estaba preparado. Agarró el brazo del hombre y tiró con todas sus fuerzas, imitando el movimiento de pies de Amplifier al derribar villanos con judo.
Abrió los ojos y vio al tipo aturdido en el suelo, así que Izuku se apresuró a voltearlo boca abajo y atarle las manos a la espalda con bridas antes de que pudiera desaparecer de nuevo. Lo había logrado. Lo había derrotado. Shouta estaba histérico. Había oído gritar a Viridian hacía unos minutos, pero no podía permitirse apartar la vista de los dos villanos con los que luchaba. Solo le quedaba esperar que el chico estuviera bien. Viridian llevaba 2 meses en esto. Sabía lo suficiente como para no morir. La cuestión era si realmente usaría sus conocimientos. Maldito chico problemático. Pero en ese momento, Shouta tenía sus propios problemas. Estos dos no podían hacer mucho en un abrir y cerrar de ojos, pero aún así necesitaba acabar con esto rápidamente. Usó su arma de captura para agarrar a uno y lanzarlo contra el otro, pero este era lo suficientemente resistente como para que solo gruñera y lanzara otro puñetazo. Shouta saltó para esquivarlo y dio una voltereta para aterrizar detrás del tipo sin apartar la vista de él, un truco que había perfeccionado en el instituto. Logró darle una patada en los riñones, pero para entonces, el primero ya estaba de pie y se dirigía a la cara de Shouta con una velocidad imparable. Shouta se estremeció, pero antes de que el golpe pudiera impactar, el villano recibió un latigazo en la sien y cayó al suelo. Shouta miró hacia atrás y vio a Viridian de pie allí, con la misma expresión entre determinada y aterrada que había tenido durante su último combate, tras haber lanzado la lata. En la fracción de segundo que Shouta lo observó, Viridian agarró su tirachinas, que misteriosamente había aparecido en el suelo, y la preparó. Pato. Shouta obedeció sin dudarlo y, un segundo después, una Okanika pasó volando sobre su cabeza y oyó al último villano maldecir. Se giró y disparó su arma de captura con un movimiento fluido, sorprendiendo al villano que aún maldecía. Envolvió el arma alrededor del tobillo del hombre y lo lanzó contra la pared, luego lo agarró del pelo y le golpeó la cabeza contra la pared para dejarlo inconsciente. Cuando terminó, Shouta miró a su alrededor frenéticamente para asegurarse de que Viridian estuviera bien, solo para encontrarlo ya consolando a la víctima. Shouta miró a su alrededor en el callejón y evaluó la situación. Además del villano atado con bridas al que Viridian debía haber reducido, el suelo estaba cubierto de canicas y griega. ¿Era esa la libreta de Viridian? Shouta miró a Viridian, quien ahora se aseguraba de que la víctima llamara a la policía. Debió de habérsele caído del bolsillo al chico problemático en algún momento durante la pelea. Tomó el cuaderno y, en contra de su buen juicio, comenzó a hojearlo. Claro, tenía curiosidad, ¿qué le iba a hacer? Había diagramas que mostraban diferentes estilos de lucha, junto con los héroes que los usaban, y Shouta sonrió con cariño al darse cuenta de que el chico también había estado intentando imitar algunos de sus movimientos. Siguió leyendo y se alegró al descubrir que el chico últimamente se había centrado en el análisis de villanos. No reconoció a la mayoría de los villanos sobre los que Viridian había escrito, así que no se molestó en leer con atención, pero una entrada sobre un villano al que Amplifier había arrestado hacía una semana le llamó la atención. Ella se quejaba de lo difícil que había sido porque el Kirk del tipo le permitía ver a través de objetos sólidos, una habilidad que había estado usando para espiar dentro de los baños de mujeres en los bares que frecuentaba. Había logrado esconderse de ella durante un buen rato, simplemente ocultándose tras algo para que no pudiera verlo, pero él siempre la veía venir. Al final, Viridian aparentemente la había conducido hasta él, pero la persecución había durado varias horas. Las notas de Viridian eran en su mayoría un flujo de conciencia, y su letra se volvía más desordenada cuanto más rápido escribía, por lo que Shouta tardó unos momentos en acostumbrarse al estilo y descifrar lo que decían las notas, pero cuando lo hizo, ¡guau! Gui parece ser del tipo emisor. Siempre huye justo antes de que Amplifier lo encuentre, como si ya supiera que viene. ¿Algún tipo de don de premonición? Probablemente no. Son extremadamente raros y están muy regulados. Si alguien así fuera un villano, el gobierno lo sabría y advertiría al público, como ya han hecho antes. Otras posibilidades. Quizás la ve venir. Algún don de visión remota. ¿Cómo es que lo atraparon en la persecución? Límite. No parece correr hasta que ella está a la vuelta de la esquina, visión de rayos X. Entonces, debe haber objetos que no puede atravesar, plomo. Poco práctico.
Pero si mira a través de objetos, no se le ocurrirá mirar hacia arriba. Recordando, Amplifier había dicho que le sorprendió que Viridian la guiara por los tejados para encontrar al mirón. Lo había hecho precisamente para contrarrestar la peculiaridad del hombre. Había logrado descifrar la peculiaridad del villano y cómo sortearla con solo observar sus movimientos, sin saber nada de él de antemano. Eso era asombroso. Shouta volvió a leer con más detenimiento algunos de los otros análisis. Si había pensado que el análisis del mirón era la excepción, se equivocaba. Todos los análisis mostraban una profundidad y un análisis similares, y fácilmente podrían rivalizar con la habilidad de un analista profesional, aunque los de Viridian no fueran tan refinados. Shouta había asumido que Viridian tenía un kirk de velocidad leve, pero por lo que había leído hasta el momento, un kirk de análisis era más probable, y uno poderoso además. Este chico era Seread, señor. Shouta alzó la vista y vio a Viridian mirando fijamente el cuaderno que tenía en las manos. Bueno, ya que lo habían pillado, podía decirle al chico lo que pensaba. Estos análisis son bastante impresionantes, chico. Para su sorpresa, en lugar de aceptar los elogios, Viridian negó con la cabeza. No, no lo son. Simplemente anoto las cosas para no olvidarlas, no es que esté escribiendo nada especial. Shouta arqueó las cejas. ¿No crees que esto sea nada especial? Chico, tú descubres las peculiaridades de la gente y cómo vencerlas en cuestión de minutos. Viridian volvió a negar con la cabeza. Cualquiera puede hacer eso, solo que son lo suficientemente listos como para no tener que anotarlo para recordarlo. Yo no soy listo como ellos. Shouta frunció el ceño. Por lo que había leído, el chico probablemente era un genio, así que debía estar bromeando cuando dijo que no era inteligente. A menos que, pero la autoestima de Viridian no podía ser tan mala, ¿verdad? No te engañes, niño problemático, dijo, levantando el libro, ojalá mis alumnos fueran la mitad de inteligentes. Viridian se removió inquieto un instante antes de arrebatarle el cuaderno a Shouta y salir corriendo. Shouta gruñó y pensó en perseguirlo, pero algunos de los villanos ya empezaban a despertar y la policía llegaría en cualquier momento. Maldito niño problemático. Para cuando Izuku se detuvo a recuperar el aliento, ya estaba a varias cuadras de distancia. Tendría que tener más cuidado con su cuaderno, qué vergüenza. Eraser tuvo que mentir y decirle que era inteligente solo por cortesía, aunque probablemente las tonterías de Izuku lo habían incomodado, igual que a sus compañeros. Porque, obviamente, no había forma de que creyera que Izuku era inteligente, ¿verdad? Pero, a Eraser tampoco le importaban mucho la cortesía ni las normas sociales, así que no mentiría solo por cortesía, pero tampoco parecía tan enojado como Izuku esperaba, considerando que tenía un moretón de cuando. Maldita sea. Murmuró Izuku. Olvidé disculparme. Resumen. Shouta comparte sus preocupaciones con Tsukauchi y Amplifier. Texto del capítulo. Shouta no pudo evitar jugar con la canica que Viridian le había lanzado antes, mientras estaba sentado junto al escritorio de Tsukauchi después de su turno. El chico era listo, pues le daba a la canica un triple uso. Para llamar a héroes, como munición y como una especie de firma improvisada. Viridian sería un héroe popular y eficaz si tan solo dejara las calles y entrara en un programa de héroes, pero primero tendría que aprender a cuidarse mejor, porque no debería estar en la calle la noche después de haber estado a punto de morir. El chico debía tener una tolerancia al dolor increíble para estar luchando tan pronto. La única señal de que Viridian se había lesionado era una velocidad ligeramente menor al correr y una leve rigidez al girar, pero eso no lo había detenido en la pelea. Shouta no sabía si Viridian se había roto las costillas o solo se las había magullado, pero el chico no debería estar tan acostumbrado a ignorar el dolor. Tampoco debería estar acostumbrado a ocultar sus lesiones. Shouta ni siquiera estaba seguro de que el chico problemático lo hubiera hecho conscientemente, porque la forma en que lo hacía instintivamente, como fingir que estaba bien, era un hábito que había desarrollado tras años de práctica. Y eso no era preocupante. La evidente tolerancia al dolor de Viridian y su tendencia a ocultar sus heridas eran solo las últimas de una inquietante lista de preocupaciones que Shouta tenía sobre el chico.
Se lanzó directamente al peligro cuando lo más inteligente era huir, y si algo sabía Shouta, era que Viridian no era tonto. Sabía que el chico era inteligente solo por la forma en que había memorizado las rutas de patrulla de todos, y esa inteligencia se había confirmado por la manera en que atacaba cualquier debilidad en las defensas de su objetivo. Pero entonces vio el cuaderno. El chico probablemente era un genio, y Netsu se estaría babeando de gusto si hubiera tenido la oportunidad de leer lo que Shouta había leído. Sin embargo, el chico insistía en que no era inteligente. Al principio, Shouta pensó que bromeaba, pero cuanto más reflexionaba sobre la conversación que habían tenido antes, más se daba cuenta de que Viridian creía sinceramente lo que había dicho. Shouta no sabía si siquiera quería pensar en lo que le habría sucedido a Viridian para convencerlo de que era un idiota a pesar de sus evidentes habilidades, y eso era aún más cierto si poseía un kit de análisis. Eso hizo que Shouta volviera a su lista de preocupaciones. Si el chico se creía estúpido a pesar de su inteligencia, ¿qué otras mentiras se creía? ¿Acaso pensaba que no valía nada? ¿Pensaba que su vida valía menos que la de las personas a las que había salvado? Shouta recordó la pelea con el villano cangrejo. Viridian no había dudado en entregarle sus armas para que Shouta pudiera luchar con más eficacia, y lo primero que hizo después de la pelea fue preguntarle si estaba bien, sin importarle en absoluto su propia seguridad o bienestar. Fue como si Viridian hubiera decidido en ese momento que no importaba si él moría, siempre y cuando Shouta viviera. Volvió a mirar la canica, observando cómo el verde y el negro se mezclaban. Era el niño. Oh. Tú también tienes uno. Shouta se estremeció al oír la voz excesivamente animada de Amplifier, que prácticamente gritaba a sus espaldas, y casi se le cae la canica. De hecho, la dejó caer torpemente y apenas logró sujetarla con la palma de la mano antes de que rodara al suelo. Se giró para fulminar con la mirada a Amplifier, quien le sonrió tímidamente. «Lo siento. ¿Qué tenéis?», preguntó Tsukauchi mientras se acercaba con papeles y café. «Viridian tiene una nueva tarjeta de presentación». Amplifier sonrió y rebuscó en sus bolsillos antes de mostrarle triunfalmente a Tsukauchi una canica verde idéntica a la que Shouta casi había dejado caer. «Ha empezado a lanzar estas en vez de piedras para que sepamos que es él». Tsukauchi frunció el ceño mirando la canica, luego se volvió hacia Shouta. «¿Y tú también tienes una?». Shouta suspiró y le mostró su canica a Tsukauchi. Sinceramente, no le sorprendería que las canicas se convirtieran en una especie de insignia de honor entre los héroes locales. Podía imaginarlas transformándose en una especie de carnet de socio para un club exclusivo de héroes en los que Viridian confiaba, aunque Viridian elegía a los héroes según su disponibilidad, no su confianza o competencia. Aún así, no descartaba que sus compañeros empezaran a coleccionarlas. «Parece que está aprovechando su popularidad», dijo Tsukauchi con amargura. «Si se está esforzando tanto en tener una firma». «No creo que eso fuera lo que tenía en mente», dijo Shouta mientras guardaba su canica. «No sé si lo sabías, pero Viridian consiguió una Honda, y las canicas son su munición principal. Que yo sepa, no pensaba usarlas como tarjeta de presentación. Tiene una Honda». Amplifier dio un brinco en su asiento. «¿Lo has visto usarla? ¿Tiene buena puntería?». Shouta sintió. «No lo domina ni mucho menos, pero es lo suficientemente bueno como para cumplir con su cometido. Me guió hasta un grupo hace un rato y no paró de lanzarles canicas para distraerlos y que me resultara más fácil derrotarlos, y no me dio ni una sola vez. Probablemente mejorará con el tiempo, pero por ahora parece sentirse más cómodo en el combate cuerpo a cuerpo. Tiene unas tuberías que usa como armas contundentes». «¿Tuberías?», preguntó Tsukauchi. «¿No se consideran un arma improvisada? ¿Por qué no invirtió en algo mejor, como Tonfas? Hay suficientes traficantes de armas ilegales como para que no tuviera problema en encontrar algo. Y aún así, el niño problemático elige usar algo que se puede comprar en cualquier ferretería», dijo Shouta. «Eso sí que dificulta su seguimiento». «No es que vayamos a preocuparnos», intervino Amplifier. «No le está haciendo daño a nadie. Es un justiciero», dijo Tsukauchi con severidad. «Y debemos estar preparados para capturarlo si alguna vez se pasa al lado oscuro. Ambos saben lo común que es eso».
Todos guardaron silencio un instante al recordar a Stendhal y a los demás justicieros que se habían pasado al bando contrario. Los justicieros solían convertirse en villanos extremadamente aterradores. Viridian aún es joven, dijo Shouta finalmente. Todavía hay tiempo para guiarlo por el buen camino. ¿Sí? Convino Amplifier. Es solo un niño, así que no seas tan duro con él, Tsuki. Tsukauchi suspiró con énfasis. Solo vigílenlo. Si da alguna señal de que se está pasando de la raya, deben traerlo. Si lo atrapamos a tiempo, incluso podría ser candidato para el programa de rehabilitación para justicieros. ¿Esa cosa vieja y polvorienta? Preguntó Amplifier. Creía que era solo una reliquia de la época en que las licencias de héroe estaban empezando. ¿Alguien ha completado el programa en las últimas décadas? No es nada común, dijo Shouta, porque la sociedad espera que los héroes actúen legalmente, pero las leyes siguen vigentes. Como el programa no ha sido derogado, las fuerzas del orden aún pueden solicitar a la Comisión de Héroes que permita la participación de un justiciero, siempre que no utilice fuerza excesiva en sus detenciones. Y dado que los justicieros como Knuckleduster, que suelen moler a golpes a los villanos, son cada vez más comunes, dijo Tsukauchi, la mayoría de los justicieros modernos no cumplen los requisitos. De todas formas, es poco probable que la Comisión de Héroes apruebe a un chico sin entrenamiento como Viridian para el programa. Si no, intentaría que lo aprobaran ahora mismo. Supongo que tiene sentido, dijo Amplifier haciendo un puchero. Pero aún así me encantaría ver a Viridian como un héroe de verdad. ¿Te imaginas a niños con sudaderas verdes y canicas en llaveros o algo así? ¿Qué te hace pensar que querrá merchandising? Preguntó Shouta. Quizá prefiera seguir en la clandestinidad. No seas ridículo. Amplificador restó importancia a sus preocupaciones. Es un adolescente feliz, claro que quiere ser famoso. Shouta frunció el ceño. Solo habían escrito un artículo sobre el chico, pero incluso eso parecía incomodarlo. Además, a Shouta le preocupaba que feliz no fuera la palabra adecuada para describir el estado mental de Viridian. ¿Qué te pasa, Eraser? Preguntó Tsukauchi. Algo te inquieta. Es que, Shouta se pasó una mano por la cara, lo que lo hizo parecer aún más agotado de lo que realmente estaba. Se han ido acumulando muchas pequeñas cosas y no sé muy bien qué hacer al respecto. Quizás podamos ayudarte, dijo Tsukauchi amablemente. ¿Qué te preocupa? Creo que Viridian podría estar deprimido, dijo Shouta. ¿Qué? Dijo Amplifier. Es un adolescente, ¿por qué iba a estar deprimido? Por lo que he podido averiguar, no tiene una vida fácil, dijo Shouta, haciendo rodar la canica entre sus dedos de nuevo. Anoche casi muere ayudándome en una pelea, pero esta noche volvió a salir, luchando como si nada hubiera pasado. Así que es imprudente, dijo Tsukauchi. Eso es bastante común en los adolescentes. No significa que esté deprimido. Sí, la imprudencia es normal en los adolescentes. Soy profesor, así que lo sé mejor que nadie, pero la imprudencia de Viridian va más allá de lo que veo en mis alumnos, dijo Shouta. Es casi como si creyera que su vida no vale nada, una actitud que no se desarrolla de la noche a la mañana. ¿Crees que podría estar sufriendo abusos? Dijo Tsukauchi al darse cuenta. Shouta negó con la cabeza. En casa no. Viridian nunca lo ha mencionado, pero cuando le mencioné la escuela una vez, el chico se cerró por completo. Matones, dijo Tsukauchi. Shouta sintió. Actúa como si estuviera acostumbrado a ocultar heridas y dolor, así que es posible que haya estado intentando ocultar el acoso a su familia. Eso significa que se ha estado curando las heridas él mismo, ¿no? Dijo Amplifier. ¿Recuerdas la primera vez que hablé con él? Un dependiente sufrió quemaduras graves durante un robo y, cuando fui a ver cómo estaba, Viridian ya le había dado primeros auxilios. Cuando le pregunté cómo sabía hacerlo, simplemente dijo que tenía mucha práctica. En ese momento no le di importancia, pero ¿tú crees que? Shouta suspiró. Por desgracia, sí, probablemente tuvo que practicar consigo mismo. Aunque no creo que el acoso sea solo físico. Psicológicamente. Su voz se apagó. Era solo una corazonada, pero esperaba estar equivocado.
Esperaba que Viridian fuera emocionalmente fuerte y tuviera acceso a los recursos necesarios para afrontar el maltrato que sufría en casa. Esperaba que el chico problemático se hubiera convertido en justiciero porque le parecían geniales o para fastidiar a los héroes. Pero Tsukauchi le hizo un gesto para que continuara y Shouta suspiró. No se da cuenta de lo que vale. Esta noche le eché un vistazo a su cuaderno y el chico es brillante, pero parece creer de verdad que es tonto. Se mete en peleas para las que no está preparado y no parece importarle su propia seguridad, a pesar de que se preocupa muchísimo por la seguridad de las víctimas e incluso de los héroes con los que lucha. La primera vez que lo vi, le dije que no debería meterse en peleas porque no quería morir, y dudó. Shouta se frotó el puente de la nariz con cansancio y frustración mientras Amplifier y Tsukauchi lo miraban con los ojos muy abiertos. Creo que Viridian podría ser suicida. Notas. Lo lamento. Texto del capítulo. Una patada en la espinilla de Izuku lo despertó. Se había vuelto a dormir en clase. Últimamente dormía mucho menos desde que empezó a actuar como justiciero, lo que, por supuesto, lo hacía estar más cansado durante el día, pero ahora, con la conmoción cerebral aún en recuperación, la situación había empeorado. A sus profesores no parecía importarles lo suficiente como para darse cuenta cuando se dormía en clase, pero sus compañeros eran otra historia. Levantó la vista y vio a algunos estudiantes reunidos alrededor de su pupitre, pero la mayoría de la clase, incluido Kak-chan, ya se había ido a almorzar. ¿Qué te pasa, Deku? Era el chico de los ojos extensibles que a veces rondaba a Kak-chan. ¿Noche ajetreada prostituyéndote o algo así? No, dijo un chico con un kick de brillo menor. Deku es demasiado inútil incluso para eso. Evals se rió. Tienes razón. Hazle un favor a todos, Deku, y muere. Deja algo de oxígeno para la gente que de verdad merece respirar. Izuku miró al suelo e intentó ignorarlos mientras recogía sus libros y se levantaba para ir a almorzar. Ya había pasado la mitad del día. Podía con esto. Solo faltaban unas pocas horas. Llegó al comedor justo antes de que sus compañeros volvieran a molestarlo. Oye, Deku. Gruñó Evals. ¿Nos estás ignorando? Izuku corrió por el pasillo lo más rápido que pudo. Si lograba llegar al comedor, con suerte sus compañeros se distraerían con la promesa de comida, e incluso si no lo hacían, las palizas solían ser un poco menos dolorosas si había mucha gente alrededor. Desafortunadamente, en su prisa por escapar, Izuku olvidó mirar por dónde iba y chocó de frente con el chico de su clase cuyo cabello parecía hecho de rocas. Cuidado, Deku. Dijo Boulders. Lo siento. Tartamudeó Izuku. No miraba por dónde iba y solo quiero ir a almorzar, así que... Intentó esquivarlo, pero Boulders le puso una mano grande en el hombro y lo empujó hacia atrás antes de que pudiera. ¿Crees que puedes simplemente chocar conmigo y no afrontar ninguna consecuencia? Izuku empezó a temblar y se dio la vuelta. Si lograba correr antes de que los otros dos lo alcanzaran, tal vez podría tomar una ruta diferente hacia el comedor y... Ahí estás, Deku. Ojos brillantes lo miraron con desprecio mientras él y Glow le cerraban el paso. Izuku miró hacia atrás y vio a rocas amenazadoramente detrás de él. ¿Estaban buscando a este empollón? Preguntó Boulders. Deku cree que puede ignorarnos, dijo Glow. Sí, dijo Evals, invadiendo el espacio personal de Izuku. Se cree superior a nosotros. Izuku se encogió. No es eso en absoluto. Ese solo creo que deberíamos ir a almorzar. No, dijo Boulders, convirtiendo ambos puños en rocas y estampando a Izuku contra la pared. Creo que tal vez deberíamos darle una lección a este perdedor sin peculiaridad primero. Inko corrió a la escuela presa del pánico, casi olvidando su bolso en el trabajo en su prisa por llegar con Izuku. La mujer al teléfono no había dicho mucho, solo que Izuku se había peleado en la escuela y que tenía que ir a buscarlo. ¿Una pelea? Su niño no se metía en peleas. Las observaba, las analizaba, pero no participaba. ¿Qué había pasado? ¿Y si Izuku estaba herido? ¿Y si él? Inko negó con la cabeza. No podía dejar que la ansiedad la dominara en ese momento. Izuku la necesitaba. Necesitaba estar tranquila por él.
Cuando finalmente llegó a la escuela, entró apresuradamente por la puerta principal y siguió las indicaciones hacia la recepción. Disculpe. ¿Me llamó para preguntarme sobre mi hijo, Izuku? Señora Midoriya, preguntó la secretaria. Inko reconoció su voz. Era la misma que la había llamado para que pasara. Inko asintió y la secretaria le indicó una puerta a un lado de la oficina. El director ya le está esperando. Pase. Gracias. Inko entró corriendo, pero se detuvo y se tapó la boca con la mano al ver a Izuku. ¡Ay, mi amor! Izuku estaba acurrucado en una silla frente al director, que parecía furioso. Su uniforme estaba roto y sin duda tendría que ser reemplazado, pero no era eso lo que hacía llorar a Inko. No, lo que la hacía llorar era el conjunto de moretones recientes que cubrían el rostro y el cuello de su hijo. Por la forma en que los moretones se extendían por debajo del cuello de su camisa, Inko no tenía duda de que sus brazos y torso estaban en un estado similar. ¿Qué había pasado? Señora Midoriya, ya está aquí. Bien. El director le indicó que tomara asiento junto a Izuku. Ahora que por fin ha llegado, podemos hablar del castigo de Izuku. Castigo. Inko miró alternativamente al director y a Izuku, quien parecía estar intentando hacerse lo suficientemente pequeño como para desaparecer, sin éxito. Ni siquiera me has dicho de qué se trata. Como me explicó mi secretaria por teléfono, Izuku provocó la pelea. Una pelea. Inko miró al director con incredulidad. Miren cómo está mi hijo. Eso no fue una pelea, fue una paliza. El director frunció el ceño con severidad. Atacó sin provocación a varios de sus compañeros, obligándolos a defenderse. Como seguramente sabrá, señora Midoriya, nuestra escuela tiene una política de tolerancia cero hacia las peleas, por lo que suspendo a Izuku durante 2 semanas. ¿Suspensión? Inko negó con la cabeza. ¿Y los demás alumnos? ¿También los van a suspender por lo que le hicieron a mi hijo? El director miró con furia a Izuku, luego a ella, y dijo. No tenemos la costumbre de castigar a las víctimas por defenderse, señora Midoriya. Su hijo fue quien empezó la pelea, así que él es quien recibirá el castigo. ¿Qué? Inko no pudo evitar alzar la voz. Pero mi hijo no empezó esa pelea. Conozco a Izuku, él no haría eso. Esos otros niños. Si tiene algún problema con la forma en que dirijo mi escuela, señora Midoriya, interrumpió el director, entonces tal vez debería buscar otra. Inko lo miró incrédula, ¿qué? Eso es todo, señora Midoriya, dijo el director, volviendo a los papeles de su escritorio. Izuku no podrá regresar a la escuela durante las próximas 2 semanas. Si aparece en el campus, tendrá que venir a buscarlo, y si vuelve a ocurrir, nos veremos obligados a tomar medidas legales. Que tenga un buen día. Por primera vez, Inko se dio cuenta de que el director no había intentado ni una sola vez escuchar la versión de su hijo ni le había permitido defenderse desde su llegada. Siempre existía la posibilidad de que le hubiera dado esa oportunidad antes de que ella llegara a la escuela, pero por cómo había transcurrido la conversación, Inko no lo veía muy probable. La habían llamado para que el director pudiera imponer un castigo, no para resolver la situación ni para averiguar qué había pasado realmente. Izuku no levantó la vista cuando se marcharon y empezó a caminar hacia la estación de tren. ¿Qué había estado pasando en esa escuela? ¿Qué le había estado sucediendo a Izuku? Sabía que había habido algunos problemas con algunos chicos que se habían portado mal con él justo después de que le diagnosticaran Kirkles, pero él siempre se lo había contado para que pudieran denunciarlo y luego decía que dejaban de hacerlo. A menos que... En realidad nunca se detuvo. ¿O sí? Inko vio como Izuku se quedaba paralizado, y luego pareció obligarse físicamente a seguir mirando. Pobre de él. Llevaba años pasando por todo esto solo. ¿Por qué no se lo había dicho? Eran todo lo que tenían. Debería habérselo dicho, ella podría haber. ¿Qué podría haber hecho? Hablar con el director. De poco habría servido. ¿Qué podría haber hecho siquiera si lo hubiera sabido? No estoy enfadada contigo, Izuku, dijo en voz baja. Me entristece que sintieras que no podías contármelo, pero entiendo por qué no lo hiciste. Puedes ser sincero conmigo, cariño. El acoso no cesó, ¿verdad?
Izuku tragó saliva, luego negó con la cabeza e Inko sintió que se le partía el corazón. Su bebé nunca había sido tan callado. ¿Qué le habrían estado haciendo esos chicos para obligar a Izuku, que apenas podía pensar sin murmurar, a quedarse completamente mudo? Bueno, probablemente no era muy sano querer lastimar a los niños. Pero le habían hecho daño a Izuku. Se lo merecían. Gracias por decírmelo, cariño, dijo Inko. Estoy aquí. No sé qué vamos a hacer, porque obviamente la escuela no nos va a ayudar, pero saldremos adelante juntos, ¿de acuerdo? Izuku la miró y sonrió con un gesto tembloroso, luego hizo una mueca de dolor cuando empezaron a bajar las escaleras hacia la estación. Inko frunció el ceño y observó a su hijo con más detenimiento. Claro, esa mueca podría deberse a cualquiera de sus numerosos moretones, pero, ¿había estado sujetando su brazo izquierdo de esa manera todo el tiempo? ¿Cómo no se había dado cuenta? Bueno, probablemente estaba distraída por los moretones y el imbécil que se hacía llamar director, así que no podía culparse, pero por la forma en que lo sostenía, su brazo debía de dolerle muchísimo. Izuku, ¿qué te pasa en el brazo? Izuku se quedó paralizado y la miró con los ojos muy abiertos y asustados antes de forzar una sonrisa en su rostro. No es nada, mamá. No te preocupes. Inko frunció el ceño. Eran las primeras palabras que su hijo le dirigía desde que empezó todo este lío, y trataba de convencerla de que todo estaba bien. Obviamente no lo estaba. No es nada, Izuku, pareces sufrir. Déjame ver. Izuku negó con la cabeza e intentó avanzar rápidamente hacia la estación. Inko no sabía qué la impulsó a sujetarle el brazo herido para detenerlo. ¡Ay! Gritó Izuku, apartando bruscamente su brazo de ella, mientras las lágrimas que había estado conteniendo caían libremente por sus mejillas. Inko levantó las manos con gesto tranquilizador. Izuku, cariño, estás herido, déjame que te lo revise. Dudó un largo rato antes de extenderle el brazo y apartar la mirada, avergonzado. Ella se subió la manga con delicadeza y jadeó. Todo el brazo se estaba poniendo de un feo color morado e Inko esperaba de verdad que estuviera imaginando la extraña forma en que parecía doblarse ahora que Izuku no lo sujetaba contra su cuerpo. Izuku, vamos al hospital. Izuku retiró el brazo bruscamente y se bajó la manga. Mamá, no necesito. Le lanzó una mirada que lo hizo callar. Izuku, por lo que veo, ese brazo podría estar roto. Necesitas ir al hospital. Izuku volvió a guardar silencio cuando cambiaron de dirección y subieron al tren que los llevaría al hospital, en lugar de a casa. A Inko no le gustaba que su hijo se quedara callado así, pero era preferible a que mintiera e insistiera en que estaba bien, cuando era obvio que no lo estaba. ¿Qué iban a hacer? Por una vez, Izuku recibe atención médica. Texto del capítulo. Izuku dejó que su madre lo guiara a la sala de espera y se sentó mientras ella iba al mostrador a rellenar los formularios. Cuando terminó, se sentó a su lado, pero no había nada que pudiera decir para mejorar la situación, así que permanecieron en silencio hasta que llamaron a Izuku. Una enfermera los condujo a una sala de examen y le tomó los signos vitales a Izuku. Observó los moretones de Izuku, luego miró a Inko con suspicacia. ¿Qué pasó? Nada, dijo Izuku rápidamente. Solo me caí. Hubo una pelea en la escuela, interrumpió Inko. Me ha estado ocultando el acoso, así que es lógico que también te lo oculte a ti, pero ya no tienes que hacerlo, Izuku. Izuku volvió a mirar al suelo y la enfermera asintió antes de irse a buscar al médico. Izuku. Lo que iba a decir quedó interrumpido cuando el médico abrió la puerta. Izuku Midoriya. Izuku asintió y el doctor se sentó junto a la camilla en la que él estaba sentado. ¿Puede decirme qué está pasando? Estoy bien, dijo Izuku. Puedo con esto, mamá solo está preocupada. Izuku, Inko comenzaba a exasperarse. ¿Por qué Izuku no dejaba que lo ayudaran? Está bien, dijo el doctor sonriendo. Seguro que eres un chico fuerte. Pero, ¿por qué no me enseñas qué le preocupa a tu madre, al menos para tranquilizarla? Izuku frunció el ceño un instante antes de quitarse la chaqueta del uniforme y luego la camisa, forcejeando al intentar desabrocharla con una sola mano. Inko casi lo ayudó, pero una sola mirada le bastó para darse cuenta de que Izuku tenía que hacerlo solo.
Contuvo el aliento al ver la colección de moretones que se escondían bajo su ropa, algunos ya en proceso de curación, lo que significaba que esta no era ni mucho menos la única paliza que Izuku había recibido. El médico, sin embargo, se tomó las lesiones con calma y comenzó a palparle suavemente el brazo. ¿Te duele esto? Izuku hizo una mueca de dolor, pero negó con la cabeza. El doctor suspiró. Me sentiría más cómodo si le hicieran unas radiografías, ¿de acuerdo? Señora Midoriya, quédese aquí, y acompañaré a Izuku a radiología, ¿de acuerdo? Izuku pensó que todos estaban exagerando. Claro, le dolía el brazo, pero no estaba roto. Probablemente. La verdad es que Izuku no había pensado en qué pasaría si lo estuviera y no hubieran ido al hospital, pero el dolor no era suficiente como para estar roto. Después de las radiografías, esperaba que el médico lo llevara de vuelta a la habitación donde su madre lo esperaba, pero en cambio lo llevó a otra. El doctor cerró la puerta y se giró hacia Izuku. Midoriya. Solo quiero que sepas que estás a salvo aquí y que haremos todo lo posible por ayudarte, ¿de acuerdo? Izuku asintió. No entendía muy bien por qué el médico le decía eso. ¿Acaso no era para eso que estaban los médicos? Bien, dijo el doctor. ¿Está todo bien en casa? Izuku miró al doctor confundido. ¿Sí? ¿Por qué no iba a ser así? Bueno, a veces, cuando los niños llegan con lesiones como la tuya. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par. ¿Crees que mamá me hizo esto? No. Instintivamente intentó agitar los brazos frente a él, pero hizo una mueca de dolor al sentir el gesto. No, mamá jamás me haría daño. ¿Estás seguro? Preguntó el doctor en voz baja. No tienes que protegerla. No. Yo solo. Izuku volvió a llorar. Amo a mi mamá. No le conté sobre el acoso porque no quería preocuparla y, de todos modos, no había nada que pudiera hacer. No quería meter a nadie en problemas, pero luego empeoró y seguí sin decirle nada. Y luego pasó lo de hoy, y luego llamó el director y no quise venir. Ahora se va a meter en problemas y todo es mi culpa. Respira, Midoriya, dijo el doctor con un tono ligeramente nervioso. Tu madre no se meterá en problemas. Solo necesitábamos asegurarnos de que no hubiera ningún tipo de abuso y, para eso, teníamos que preguntarle sin que estuviera presente. No quería asustarte, lo siento. Izuku asintió temblorosamente. Está bien, eso tiene sentido. Lo siento. El doctor sonrió. No es tu culpa. Me alegra que tu mamá te esté cuidando, solo, avísale en el futuro. Hazle el trabajo un poco más fácil, ¿de acuerdo? De acuerdo. Se sintió un poco mal por haberle mentido al médico, pero todo sería mucho mejor si mamá pensara que se trataba de un incidente aislado. Así no tendría que preocuparse tanto. El médico lo acompañó de vuelta a la habitación donde su madre lo esperaba y abrió el expediente que le había dado el radiólogo. Bien, parece que tienes una fractura en el brazo izquierdo, pero las costillas están bien, así que esas son las buenas noticias. Solo necesito colocarte el hueso en su sitio y ponerte una escayola, y estarás listo para irte. ¿De qué color lo quieres? Izuku se encogió de hombros. Hace unos meses, probablemente habría optado por los colores de All Might, pero ahora. El verde está bien, decidió finalmente. No tenía por qué combinar con su traje de justiciero, pero el verde era su color característico, así que lo hacía sentir útil. No como un deco al que le rompieron el brazo en la escuela y cuya madre fue acusada de maltrato infantil. Era tan estúpido. La escayola tardó más en colocarse de lo que Izuku había previsto. Tenía que secarse entre capa y capa, pero al final consiguió una escayola medianamente cómoda que le cubría el brazo desde el codo hacia abajo. Ojalá tuviera amigos que se la firmaran. Muy bien, Midoriya, ya casi estáis listos. Voy a enviar a la enfermera para que os explique cómo cuidar la escayola. Muchísimas gracias, dijo mamá. El doctor sonrió. Un placer. Una vez a solas, volvió el mismo silencio incómodo que había dominado toda la tarde. Inko miró a Izuku y se preguntó cómo sacar el tema de lo que había empezado a pensar mientras le hacían las radiografías. No creo que esa escuela esté funcionando, dijo finalmente. Izuku la miró. ¿Qué? La escuela, dijo. No creo que sea lo más adecuado.
Si supieran lo que esos otros chicos te estaban haciendo y te culparan en vez de hacer algo para impedirlo, entonces, suspiró, pero se lo unida a que siempre has estado a Katsuki. No quiero separarte de él. Izuku se mordió el labio e Inko pudo ver cómo su cerebro trabajaba a toda marcha mientras debatía qué decir. No creo que Kak-chan me echara de menos. Inko sintió que su corazón se rompía de nuevo. ¿Acaso Katsuki había esperado que hubiera protegido a Izuku porque quería ser un héroe, pero con lo destrozado que sonaba Izuku, y lo convencido que parecía de que Katsuki no lo echaría de menos, entonces, ay, su pobre niño. Podríamos considerar la posibilidad de trasladarte a otra escuela, dijo. Para su sorpresa, Izuku negó con la cabeza. No tendría sentido. El problema soy yo, y eso seguirá siendo así donde quiera que vaya. Ir a una escuela nueva solo significaría que sería un chico sin Kirky el nuevo. Inko frunció el ceño. Por desgracia, entendía la lógica de Izuku. El acoso había empezado porque le habían diagnosticado Kirkles, e Izuku tenía razón. Eso no iba a cambiar. Le gustaría creer que una nueva escuela sería mejor y más amable, pero, los niños eran crueles. Había muchas probabilidades de que sus nuevos compañeros fueran igual de malos, o incluso peores, que los que tenía ahora. No podía hacerle eso. Pero tampoco podía, en conciencia, enviarlo de vuelta a Aldera. No después de la osadía con la que lo habían culpado de ser acosado. Pero ¿qué otras opciones tenía? ¿Y si pudiéramos encontrar algo en línea? Sugirió. No puedes sufrir acoso escolar si no hay otros estudiantes. Izuku pareció escéptico. ¿Acaso existe algo así? Inko se encogió de hombros. No lo sé, pero si es así, al menos podrías investigarlo. Ver si es algo que te interesaría. Izuku reflexionó durante un largo rato e Inko empezó a preocuparse de haber dicho algo inapropiado cuando Izuku sonrió. De acuerdo, mamá. Prometo que lo investigaré cuando lleguemos a casa. Mañana, dijo Inko. Cuando lleguemos a casa, no nos vamos a preocupar de nada más que de cenar y ver la tele. ¿De acuerdo? Izuku rió. Trato hecho. Llamaron a la puerta y entró la enfermera. Hola, Midoriya. Vengo a darte algunas instrucciones y luego podrás irte. Debes llevar la escayola durante unas 6 semanas para que tu brazo tenga tiempo suficiente para sanar. Manténlo seco y no practiques deportes ni actividades intensas que puedan irritarlo hasta que te quiten la escayola. Si notas algo, llámanos. Eso es todo. Ya puedes irte. Mamá le dio las gracias a la enfermera y se fueron. Izuku sintió un nudo en el estómago al repasar mentalmente las instrucciones. No podía hacer ninguna actividad física que pudiera moverle el brazo durante el próximo mes y medio. Si lo hacía, podría volver a lesionarse, lo que solo causaría más problemas a todos y haría que mamá volviera a pasar por toda esa preocupación, y no podía hacerle eso. ¿Qué se suponía que debía hacer entonces con su actitud de justiciera?